Hola, buenas noches. Bueno, vamos a iniciar con el siguiente tema. Vamos a revisar condiciones iniciales en las redes y constante de tiempo. Eh, Nos habíamos quedado en encontrar las ecuaciones que describen el comportamiento de una red eléctrica. Sin embargo, pues no la hemos, aún no le hemos dado solución. Solamente hemos encontrado los modelos que representan esas redes eléctricas, ¿no? Entonces, algo muy importante, digamos, en el camino hacia encontrar la solución de esas redes, pues es determinar las condiciones iniciales, y un tema que también es muy importante es el de la constante de tiempo. Entonces, de hecho, cuando estudiamos matemáticas, ecuaciones diferenciales, muy comúnmente nos dimos cuenta que el matemático pues supone esas condiciones iniciales. En ocasiones no nos explican bien qué están determinando, qué representan esas condiciones. Entonces el ingeniero pues las tiene que determinar, ¿sí? Cuando ya estamos en un fenómeno físico, pues tenemos que saber determinar esas ecuaciones, esas condiciones iniciales para resolver las ecuaciones diferenciales. Estas condiciones iniciales se calculan alrededor de un tiempo, que es tiempo igual a cero, ¿sí? ¿Qué significa eso? Es cuando regularmente hay algún cambio. Hay algún cambio en el fenómeno que estamos estudiando, hay un cambio en la topología de la red, es un t igual a cero. En un mismo fenómeno pueden haber varios cambios, podemos considerar, digamos, un t igual a cero en diferentes partes del fenómeno que estamos estudiando. Entonces, un poquito antes del cambio en t igual a 0 se le puede considerar como 0 menos, y un poquito después le vamos a considerar como 0 más. Esto nos va a ayudar a determinar la topología, un instante muy muy pequeño antes de cambiar, y cómo queda la topología de la red un instante un poquito después del t igual a 0. Más adelante va a quedar más claro con ejercicios. Entonces el tiempo de referencia es t igual a 0, un poco antes es 0 menos y un poco después es 0 más. La evaluación de todos los voltajes y sus derivadas, corrientes y sus derivadas en t igual a 0 constituye la evaluación de las condiciones iniciales, ¿sí? Sobre todo si la ecuación diferencial que estamos resolviendo es, por ejemplo, para corriente, pues vamos a necesitar su corriente y sus derivadas. O si es para voltaje, pues necesitamos sus voltajes y sus derivadas. Las condiciones iniciales en las redes están determinadas por esta forma. Una resistencia, digamos, al hacer el cambio en la topología de la red en t igual a 0, se va a seguir comportando como una resistencia. Esto tiene que ver con su modelo, que es básicamente la ley de Ohm, y pues es lineal, ¿no? Entonces la resistencia, al hacer un cambio, se comporta como resistencia. La inductancia en t igual a 0, es decir, cuando se conecta por primera vez, solamente en este instante de tiempo se va a comportar como un circuito abierto. Es decir, se opone al paso de la corriente, entonces lo vemos como un circuito abierto. El capacitor en t igual a 0, que es la que estamos estudiando, en condición inicial, se comporta como un circuito, un cortocircuito. Sabemos que el capacitor lo que intenta es cargarse inmediatamente, entonces es un cortocircuito. Si en ese cambio, en ese t igual a 0 que yo estoy considerando aquí, ¿sí? en mi estudio, por el inductor ya está pasando una corriente, vamos a considerar que en ese t igual a 0, vamos a considerar una fuente de corriente que va a llevar el sentido que llevaba la corriente que estaba conduciendo esa inductancia, ¿sí? Entonces, eso es solo si ya conducía una corriente. Si el capacitor ya estaba cargado con un nivel B0, ¿sí? Con esta polaridad,
vamos a considerar una fuente de voltaje en T igual a 0, justo cuando se hace el cambio, y va a tener la polaridad que tenía este capacitor. Ahora, cuando hablamos de condiciones iniciales estamos hablando en este T0 más, pero también existen condiciones finales en una red. O sea, si hacemos un cambio de topología, pues esa condición final en realidad sería este 0 menos, ¿sí? Sería la condición final de esta conexión, y tendríamos una condición inicial de este lado de la ecuación. En las redes eléctricas, esta condición final en las redes le podemos llamar T igual a infinito, ¿no? Es decir, cuando ya duró mucho tiempo la red conectada en esa posición. La resistencia, de nueva cuenta, la resistencia se comporta igual, es lineal, ¿sí? R sigue siendo R. La inductancia, si la condición inicial de la inductancia era oponerse al paso de la corriente, es decir, un circuito abierto, después de mucho tiempo de estar conectado, esa inductancia se va a comportar como un cortocircuito. Otra vez está aquí la dualidad con la capacitancia. Este capacitor, después de mucho tiempo de estar conectado, se va a comportar como un circuito abierto. Todos sabemos que cuando el capacitor llega al nivel de voltaje, deja de circular corriente, y aquí ya se comporta como circuito abierto. En el inductor pues sucede lo contrario. Una vez que el campo magnético ya está bien accionado, pues permite el paso de la corriente, ya no se opone a ella como lo haría en un inicio, ¿no? Que es circuito abierto. En condiciones finales, si esta inductancia lleva una corriente, se puede modelar de esta forma, es decir, hay como un puente, digamos. Este puente es el que me permite modelarla así, ¿sí? a la inductancia, con una fuente de voltaje en paralelo, pero una fuente de corriente en paralelo, y el capacitor sería una fuente de voltaje con un circuito abierto. Aquí nos está indicando que lo que nos está indicando prácticamente es que esta fuente está esperando el cambio en T igual a 0 para comportarse así, y esta inductancia está esperando el cambio en T igual a 0 para comportarse así, solamente que esta tiene el puente para tenerlo como cortocircuito, y esta está abierto para estar de esta manera. Bueno, vamos a utilizar estas condiciones iniciales y estas condiciones finales en las redes para hacer simulación de circuitos eléctricos de redes un poquito más complejas, y vamos a meter interruptores. Bueno, hasta aquí esta primera página. Dejen guardarlo. Ok, el primer ejercicio que vamos a hacer es una red L, resistencia inductor con un interruptor. Bueno, tiene un interruptor K, es este que está aquí. Se supone que este interruptor se puede conectar en 1 o en 2. Hay una fuente de corriente directa, una resistencia y una inductancia. Entonces es obvio que si lo conecto en 1, el circuito o la red se va a convertir en un RL en serie, ¿sí? Lo que vamos a hacer es conectarlo en 1. Vamos a pensar que duró ya un tiempo conectado ahí, como para que llegue a un estado estable, y después se va a cambiar a 2 ese interruptor. Entonces, lo primero que es analizar la primera parte, que es en T igual a 0, es mi primer T igual a 0, se va a accionar ese interruptor K en 1. Es decir, me va a quedar un circuito de esta forma, un R. Este podría ser el interruptor K cerrado en 1, una resistencia y una inductancia.
Entonces aquí se va a generar una corriente, voltaje, resistencia, inductancia. Voy a cambiar de color. Bueno, la ecuación diferencial de aquí sabemos que es el voltaje en la resistencia más el voltaje en la inductancia será igual al voltaje de la fuente. Más menos, más menos, más menos. Sería R por I más L por la derivada de I respecto al tiempo, y eso es igual a B. Entonces, reacomodando esta ecuación diferencial y normalizándola, me quedaría derivada de I respecto al tiempo más R sobre L por I igual a 1 entre L por B. Este es el modelo de mi ecuación diferencial. Es una ecuación de primer orden, lineal, coeficientes constantes, y hay que resolverla, ¿no? Esta es la que hay que resolver. Ya sabemos que para resolverla primero debemos de calcular la parte homogénea. Para hacer la parte homogénea debemos de calcular primero su polinomio característico, que es m más r sobre l igual a 0. Por lo tanto, la raíz m no sería igual a menos r sobre l. Y la parte homogénea sería igual a C1 por E a la menos R sobre L por T. Esa es la parte homogénea de esa solución. Ahora la particular. La particular, yo tengo una función de corriente directa de entrada, entonces yo voy a proponer una particular también constante. Entonces la primera derivada de esa sería igual a 0, por lo tanto pues este término ya no se va a utilizar. Ahora, sustituyéndolo en la ecuación diferencial, lo que acabamos de calcular, este término ya no se utiliza porque la derivada de la que estamos proponiendo es 0, entonces solamente me quedaría R entre L por I, que es la que estamos proponiendo, igual por A, y eso sería igual a 1 entre L por B. Se pueden eliminar las L's y vemos que A sería igual a B sobre R. Por lo tanto, la corriente, la particular sería igual a B sobre R. Esta sería la otra solución. La solución total sería igual a C1 E a la menos R sobre L por T más B entre R. Esta es la solución total. Solución total. Entonces, cuando estudiamos, hicimos el repaso de ecuaciones diferenciales, vimos diferentes aspectos, ¿no? Que ya estaba hablando de ellos incluso, ¿no? Es la parte homogénea, la parte homogénea que resolvimos con el polinomio característico, la particular que resolvimos, este es el método de coeficientes indeterminados, y pues ya tenemos la solución. Pero esta es una solución general, es decir, aquí tenemos una constante que no hemos determinado. Entonces lo que sigue es eso, precisamente, determinar esta condición, la condición de esa red para determinar esta constante. Es lo que vamos a hacer. Y en realidad es sencillo. Voy a dibujar en tiempo y 0 más. Es decir, de cuando se hizo cuando se cambió el interruptor, cómo accionaron los elementos. El voltaje de la fuente pues quedó igual, la resistencia ya vimos que se comporta como resistencia, y en este tiempo de 0 más, es decir, igual a 0 más,
el capacitor, perdón, el inductor que tenemos aquí se comportó como circuito abierto. Entonces, en 0 más, esta corriente que debería de producirse aquí, yo ya sé que es igual a 0, siguiendo las reglas que vimos en la lámina anterior. Con esta condición inicial yo ya puedo calcular esta C1, es decir, en t igual a 0, voy a evaluar la ecuación que yo calculé, sería igual C1, E a la 0 es 1, entonces esto se elimina, más B entre R, y esta función evaluada en 0, yo ya sé que es 0, por lo tanto aquí es 0. Entonces, despejando para C1, C1 sería igual a B entre R negativo, porque lo vamos a pasar a aquel lado. Por lo tanto, la solución de ya total sería I igual a menos B entre R de E a la menos R entre L por T más B entre R. Esta es la solución específica, ¿no? Específica. Ahora, no es coincidencia que empiece aquí en BR y en menos B entre R. Eso se podría explicar. En un momento voy a hacer una gráfica, un bosquejo para explicar esa parte. Creo que se podría hacer de una vez. Voy a hacer aquí unas gráficas. Ok. Voy a decir que aquí es mi t igual a 0. Y en ese t igual a 0 vamos a graficar esa corriente. Si notamos, esta corriente está conformada por dos funciones, B entre R y esta función de aquí. Entonces B entre R, pues lo que va a hacer es positivo. Aquí sería B entre R, sería una constante. ¿Sí? La voy a poner así. Y la otra está dada por dos expresiones. Una exponencial que está multiplicada por un módulo. En t igual a 0, esto sería e a la 0, sería 1, y solo me quedaría menos b entre r. Entonces esta función va a empezar por acá, de menos b entre r, en t igual a 0. Y como es una exponencial negativa, lo que va a pasar es que va a estar decreciendo así. ¿De qué modo va a estar? Si lo hace rápido o lento, pues depende de la resistencia y de la inductancia, ¿no? De este parámetro que quede aquí. Por lo pronto, la suma de las dos en t igual a 0 sería, digamos, en este punto exacto, sería br menos b entre r. Entonces, pues me da 0. Si empezamos a sumar cada uno de los puntos, lo que va a pasar es que va a formar una curva más o menos así. Así. Entonces, esto sería la continuación del eje. Ok. Este sería el comportamiento de la corriente de este red cuando cambiamos el interruptor K en 1, que es este circuito que está aquí. Vamos a considerar ahora otro t igual a 0. Es decir, yo voy a pensar que aquí este es un nuevo t igual a 0. Yo voy a modificar esta red. Ahora, antes de comenzar, solamente para dividir aquí, debe quedar claro que esta parte de aquí de la función es la parte transitoria y esta parte de aquí es la de estado estable. Entonces es la transitoria, la solución transitoria, y esta es la de estado estable.
Y vista en la solución, esta parte de aquí es transitoria y esta parte de aquí es estado estable. Y es bien fácil corroborar que esté bien. Vean, en condiciones finales este inductor se va a comportar como un cortocircuito. Ya vimos que en condiciones iniciales se comportó circuito abierto, entonces en condiciones finales será un cortocircuito. Y en condiciones finales la corriente que está aquí pues es V entre R. Entonces es lo que nos quedó aquí en estado estable. V entre R. Entonces ahí podemos corroborar que está bien. Ahora, como les decía, ahora vamos a cambiar ese interruptor de 1, lo vamos a cambiar a 2, ¿sí? A este que acá, al que está aquí. Si se fijan, lo que va a pasar es que vamos a desconectar o se va a desconectar la fuente. Sin embargo, hay una energía almacenada aquí en este inductor, entonces lo que queremos ver es qué va a pasar ahí, ¿no? Voy a cambiar al azul y voy a poner una línea aquí. Entonces lo que vamos a hacer es en t igual a 0, y esto es lo que a veces confunde, ¿no? Ya no es este t igual a 0, es un nuevo t igual a 0, es este fue el anterior, ahora es este. En t igual a 0, k se cambia a 2, ¿sí? A la posición 2. Entonces lo que vamos a tener aquí es un RL así, muy básico, R y L. Su ecuación diferencial pues es bien sencilla, sería R por I más L por la derivada de I respecto al tiempo, y ya no tiene fuente, entonces es igual a 0. Por lo tanto, y aquí ya queda bien claro que solamente va a tener una solución homogénea, es decir, la parte transitoria. La voy a reacomodar y lo voy a normalizar, me quedaría derivada de I respecto al tiempo más R sobre L por I igual a 0. Entonces la solución de esto solamente tiene la parte homogénea, ya vimos, y no tiene entrada prácticamente. Sería igual a C1 por E a la menos R sobre L por T. Ahí está la homogénea, pero nos hace falta calcular ese C1. Entonces, otra vez tenemos que ir a condiciones iniciales. Sin embargo, aquí sí tenemos condiciones finales de la red. Es decir, cuando nosotros hacemos este cambio en el interruptor, la red no estaba en 0 como estaba acá. Aquí sí hay una energía almacenada. Entonces yo primero voy a decir, a ver, ¿cómo estaba mi red en t igual a 0 menos? Es decir, un tiempo un poco antes de hacer la operación. Y yo voy a notar que en 0 menos estaba todavía conectado esto, mi fuente, mi resistencia, y esta de aquí estaba comportándose como un cortocircuito. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que ya había pasado el suficiente tiempo como para que esté en circuito corto, ¿no? Cortocircuito. Entonces, así se estaba comportando en t igual a 0, a 0 menos. Ahora, ¿cuál es el valor de la corriente que circula por aquí? Pues es R, es V entre R, ¿sí? V entre R. Ok, entonces yo ya sé la corriente que circulaba aquí, y de acuerdo a lo que les expliqué en la primera lámina, esto en t igual a 0 más, es decir, cuando yo opere este interruptor tendré lo siguiente: una resistencia y una fuente que tiene la dirección de la corriente que está circulando en la inductancia. Ojo, esta fuente solamente existe en t igual a 0 menos, después no. Simplemente me va a dar una condición inicial para yo resolver esta expresión.
Entonces, con esta condición inicial, voy a resolver este de aquí. En i en 0, evaluada en 0, sería igual a C1 por e a la 0, ¿sí? Porque está igual a 0. Aquí sería 1, y esto es igual a b entre r, que es esta condición que está aquí. Es mi condición inicial. Por lo tanto, C1 es igual a b entre r. Y por lo tanto, mi resultado total pues es igual a i igual a b entre r de e a la menos r sobre l por t. Es esto. Aquí está el resultado total. Ahora, también se puede analizar, ¿sí? Es posible analizarlo más a fondo. Recuerden que este era mi nuevo t igual a 0, ¿no? Entonces, en ese t igual a 0, e a la 0 sería 1. Digamos, en este punto de aquí sería e a la 0 y esto sería un 1. Y me está diciendo que debería de arrancar de un valor b entre r. Y yo puedo ver aquí, ok, sí está arrancando en el valor b entre r. Entonces aquí ya me está diciendo que está bien el cálculo. Y va a tener, digamos, conforme pase este tiempo, entra la exponencial y va a pasar esto. Entonces, todo este comportamiento sería el comportamiento de la corriente desde que opero el interruptor en 1 y luego lo cambio a 2. Siempre y cuando yo lo opere en 1 el suficiente tiempo como para que el inductor se convierta en un cortocircuito. Lo cambio a 2 y lo que va a pasar aquí es que se va a descargar la energía que se almacenó en este inductor, se va a descargar en la propia resistencia. Es lo que está pasando aquí. ¿Qué tan rápido van a ser estas curvas de bajada o de subida? Pues va a depender del tamaño de esa resistencia y del tamaño de esa inductancia. Entonces, podríamos decir que en esta parte de la curva su solución de la corriente sería igual a b entre r por e a la menos r entre l por t. Y que en esta parte de la curva la solución es menos b entre r e a la menos r entre l por t más b entre r. Ahí está el modelado completo de ese RL. Y ya vimos cómo se calculan condiciones iniciales para mis ecuaciones diferenciales basado en mis condiciones finales de mi red eléctrica, ¿no? Que fue esta de aquí. Bueno, voy a guardarlo. Y voy a hacer otro ejercicio. Ahora va a ser una RC. Es una red RC con un interruptor K. Aquí tenemos el interruptor en T igual a 0, K se acciona en 1. Es básicamente el ejercicio anterior, pero ahora es con un capacitor. Y lo que queremos resolver pues es la corriente, ¿no? El comportamiento de la corriente de la red. Aquí me faltó hacer una aclaración. Este comportamiento de la corriente, digamos la unión de ambas corrientes, tendría lugar digamos, si yo pongo el amperímetro aquí, ¿sí? Que es donde opera tanto el 1 como el 2. Si yo pusiera el amperímetro aquí en 2, pues solamente estaría midiendo esta parte de aquí. O si pusiera el amperímetro aquí en serie a la fuente, pues solamente estaría viendo la parte en negro, sería 0, y este de aquí empezaría en 0 y brincaría aquí a b sobre r. Si yo lo pongo en esta parte de aquí, pues voy a ver las dos partes de la solución.
Ok, vamos a hacer entonces el ejercicio que sigue. Si yo coloco ese interruptor K en 1, el circuito que me quedaría sería el siguiente. Sería la resistencia y el capacitor. Es B, R, C, y vamos a pensar que aquí está cerrado en 1 el interruptor K. Entonces aquí va a haber una corriente de esta forma. La ecuación de esta sería el voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor igual a la fuente, que también es de directa. Y lo que queremos calcular es cómo se comporta esta corriente, ¿no? Entonces sería R por I más 1 sobre C integral de la corriente igual a B. Es una ecuación diferencial, así no nos sirve, necesitamos derivarla. Me quedaría R por la derivada de I respecto al tiempo más 1 sobre C, se elimina la integral de I igual a la derivada de B respecto del tiempo. Normalizándola quedaría derivada de I respecto del tiempo más 1 entre C por R y igual a 1 entre R de la derivada de B respecto al tiempo. Ahora, B es constante, entonces la derivada de B respecto al tiempo es 0. Entonces aquí podemos eliminar esto. Quiere decir que el modelo que vamos a resolver es la derivada de I respecto al tiempo más 1 entre C por R I igual a 0. Y aquí ya me está diciendo algo, me está diciendo que no tiene solución particular, es decir, que solamente va a tener la homogénea, y esa homogénea va a ser una exponencial que a su vez me está diciendo que solamente tiene un transitorio. ¿Por qué? Porque tenemos el voltaje en serie con un capacitor. Entonces esta corriente, lo que va a pasar es que el capacitor se va a cargar al nivel del voltaje de la fuente y va a dejar de circular la corriente. Es lo que me está diciendo aquí esta parte de las ecuaciones diferenciales. Me está diciendo, si tú pones una fuente de corriente directa, esta corriente se va a hacer cero. Solamente va a haber un transitorio para cargar a este capacitor. Bueno, utilizando el polinomio característico me quedaría m más 1 entre C por R igual a 0. Pues por lo tanto yo ya puedo expresar la solución. Sería la corriente igual a C1, que es mi constante arbitraria, por E a la menos 1 entre RC por T. Otra vez, esta es una solución general, porque no conocemos a este de aquí. Entonces, nuestra tarea pues es obtener a este con las condiciones iniciales, ¿no? Entonces, usando las condiciones iniciales, aquí no usamos condiciones finales porque estamos suponiendo que el circuito duró mucho tiempo desconectado. Entonces, pues estamos suponiendo que no está este elemento cargado. Entonces, en condiciones iniciales se comporta de esta forma: la resistencia como resistencia lineal y el capacitor como cortocircuito. Eso ya lo sabemos, ¿no? En la tabla que vimos en la primera lámina. Esta es la condición inicial en T igual a 0 más, ¿sí? Por lo tanto, la corriente que circula aquí, o sea, la I en 0, sería igual a B sobre R. Entonces, analizando mi ecuación en T igual a 0, este es B, este es R, yo tengo que I en 0 sería igual a C1 por E a la 0, esto sería 1, y esto es igual a B entre R. Por lo tanto,
C1 es igual a B entre R. Entonces mi solución es igual esa corriente es igual a B entre R por E a la menos 1 entre RC por T. Esta es la solución de conectar este interruptor K en 1, ¿sí? En T igual a 0. Entonces vamos haciendo otra vez una gráfica, como hicimos en la lámina anterior. Tenemos aquí el T igual a 0 que estamos analizando. En 0, es decir, si este vale 0, E a la 0 es 1 y tendríamos un valor de B sobre R. Entonces este se queda aquí, B sobre R. Inmediatamente después, al ir aumentando el tiempo, esta función es exponencial decreciente. Entonces voy a cambiar el color, me quedaría algo así. Así. Aquí vamos a analizar un nuevo T igual a 0, ¿sí? Vamos a pensar que pasó mucho tiempo conectado así el circuito y que ahí terminó. Entonces, cambiando, voy a cambiar el color. Vamos a cambiar K de 1 a 2. Es un nuevo T igual a 0. Es decir, lo que estoy haciendo es un nuevo caso de estudio, pero contemplando la conexión anterior. De nueva cuenta, lo que yo voy a graficar aquí es un amperímetro puesto aquí o aquí. Si yo lo pongo aquí, solamente vería la conexión en 2, y si lo pongo acá, solamente veríamos la conexión en 1. Entonces, el cambio de K de 1 a 2, me quedaría la red, una resistencia y un capacitor, así. Entonces yo lo que quiero ver es qué pasó con la corriente que va aquí. Esto es R y esto es C. Pues para saber eso, primero hay que sacar esta ecuación diferencial, que sería R por I más 1 sobre C integral de I vector tiempo igual a 0. Básicamente, si nos damos cuenta, va a terminar en esta ecuación, ¿no? Sería, derivándola, me quedaría la derivada R por la derivada de I respecto al tiempo más 1 sobre C I igual a 0. Reacomodándola me quedaría de I dt más 1 entre C por R por I igual a 0. Este es el modelo que rige este sistema, ¿sí? Entonces aquí vamos a revisar primero la condición final. Es decir, cómo estaba la condición final antes de yo accionar el interruptor en este nuevo T igual a 0. ¿Cuál era mi condición en T igual a 0 menos? O sea, aquí. Podemos hacer un diagrama. En ese momento mi condición era esta. Resistencia. Este capacitor estaba abierto. Ese capacitor estaba abierto. Aquí me faltó colocar la solución de esta ecuación diferencial. La voy a poner aquí, que básicamente pues es la misma. La solución sería I igual a C1 por E a la menos 1 entre C por R por T. Esta es la solución y esta es la constante que estamos buscando, ¿sí? Bueno, regresamos aquí. Esta es la condición final de esto es B y este es mi capacitor.
hay que notar algo bien importante. Si este es positivo y este es negativo, aquí se quedó el positivo y aquí se quedó el negativo. Entonces, ahora vamos a ver la condición inicial. Esta era la condición final en t igual a 0 menos. Vamos a ver la condición inicial en t igual a 0 más. Es decir, ya operé y cómo va a quedar. Lo primero que pasa es que se elimina la fuente. Recuerden que ya estamos aquí en 2, entonces se eliminó la fuente, me va a quedar una resistencia. Y como había un voltaje previo en este capacitor, lo que va a pasar es que aquí se va a comportar como una fuente de voltaje. Y aquí pasa algo bien interesante. La corriente, si yo tengo conectado en esta misma posición, aquí vamos a suponer que en este punto es el que yo estoy midiendo, la corriente, lo que va a pasar es que aquí se va a... el sentido de la misma va a ser contrario al que estábamos manejando aquí. Vean, ahora la polaridad es de más y menos, entonces la corriente va a hacer esto. El valor de esta corriente que estamos hablando aquí en I en 0, sería igual a este voltaje entre esta resistencia, entonces es V entre R. Pero por motivos de que estamos viendo que va en sentido contrario, pues yo le voy a agregar un negativo. Es decir, estoy diciendo que va en sentido opuesto al que estamos considerando en el resto del problema. Con esto ya podemos calcular la condición inicial de nuestra ecuación diferencial, que es esta. Entonces en t igual a 0 sería I en 0 igual a C1 por E a la 0. Ya sabemos que esto es un 1 y eso es igual a menos B entre R. Por lo tanto, C1 es igual a menos B entre R. Y el resultado total de esta corriente sería igual a menos B entre R por E a la menos 1 entre C por R por T. Esta sería la otra solución que estamos buscando. Entonces ya tenemos las dos. Esta de aquí me va a representar este lado de mi solución. Sería B entre R por E a la menos 1 entre RC. Y esta de acá sería menos B entre R por E a la menos 1 entre RC por T. Siempre y cuando yo esté midiendo en este punto, pues yo vería ese transitorio. Ahora, vamos a graficarlo. En mi nuevo T igual a 0, yo vería algo así. Haría esto. El nivel de aquí sería menos B entre R. Bueno, voy a conectar la máquina. Bueno, la gráfica entonces sería así. La primera parte decae hasta llegar a 0. Después, cuando lo hacemos, el interruptor lo cambiamos a 2. Lo que pasa es que le cambiamos el sentido de giro a la corriente y el voltaje que se ve almacenado en C pues se va a ir a 0. Entonces, si yo vuelvo a cambiar a 1, lo que va a volver a pasar es que se va a cargar y podríamos estar haciendo, repitiendo esta señal, ¿no? La podremos hacer incluso periódica. ¿Qué más podemos analizar aquí? Bueno,
A grandes rasgos lo que hicimos fue analizar esta parte de aquí, considerar este punto como t igual a 0, mi primer t igual a 0. Las condiciones iniciales partieron de 0, es decir, el 0 menos lo consideramos como si hubiera estado desconectado del circuito por mucho tiempo. Aquí ya no, aquí el 0 menos sí tuvo implicación la condición final de cómo estaba conectado anteriormente la red. Entonces también ya lo resolvimos con condiciones iniciales. Ok, para terminar vamos a ver algo muy interesante que se utiliza mucho en ingeniería eléctrica, que son mis constantes de tiempo. O constante de tiempo. Comúnmente se utiliza la letra tau, ¿sí? En los dos ejercicios que resolvimos, en el primero de ellos llegamos a esta ecuación: I de t igual a b sobre r por e a la menos r entre l por t. Y en la segunda ecuación fue I de t igual a menos b entre r de e a la menos 1 entre rc por t. Entonces, ¿qué es tau? Tau es un número que nos va a indicar qué tan rápido se va a decaer estas exponenciales. Entonces, en el primer caso, tau sería igual a L sobre R, y en el segundo caso, tau sería igual a R sobre C. Es decir, tau es el inverso del número que tenga esta exponencial aquí. Aquí y aquí. El negativo ya sabemos que debe ser negativo porque estamos modelando un sistema físico. Entonces esta raíz pues debe ser negativa, ¿no? Es un sistema físico y debe ser estable. Si esto fuera positivo, fuera inestable y fuera una exponencial creciente. Entonces el tau es el número que está aquí, es el inverso de este número. Y ese me va a servir para definir el tiempo en el que estas exponenciales se van a decaer. Entonces, podemos expresar estas funciones básicamente. Lo que podemos hacer es que esa I de t va a tener un módulo, le voy a llamar A. O sea, esta parte de aquí en realidad no nos interesa mucho del punto en el que arranca. Yo lo que quiero saber es qué tan rápido se va a decaer esa función, por e a la menos t entre tau. Eso quedó muy feo. T entre tau, así. Si fijan, lo que estoy diciendo es que el número que está multiplicando a t es 1 sobre tau, y 1 sobre tau pues es el inverso de lo que está aquí, L entre R y RC. Entonces esto de aquí se puede generalizar así: un módulo a t y sobre tau, así, tau. Esta es la que podemos estudiar y analizar. Si ya entendimos cómo pasamos de estas expresiones que ya son calculadas a esta que está aquí, que ya puede ser general, podemos entender qué pasa en esta. Cuando ya sabemos que tau significa el inverso del numerito que tenga aquí, ¿sí? Siempre el número que aparezca aquí, no sé si r vale 1 y aquí vale 2, pues su inverso, que sería 2, ese es el tau, etcétera. Entonces A pues sería el valor inicial, es decir, en t igual a 0 pues es e a la 0 es 1 y me queda solamente A. Entonces ese es el valor inicial, que por el momento no es el que estamos analizando. Tau es la constante de tiempo del sistema,
de tiempo del sistema. Y aquí viene algo muy importante que está en el libro. El significado físico asignado a la constante de tiempo tiene gran importancia en ingeniería eléctrica. Es de gran importancia. El significado físico de tau, porque nos va a permitir saber el tiempo en el que se va a desaparecer un transitorio. Si va a ser rápido, si va a ser corto, si va a ser muy tardado, esto nos va a permitir saber y tomar decisiones, ¿sí? Por eso es importante conocer el tau. Me voy a llevar solamente esta función. Ya sabemos que esto me da solamente el valor inicial, entonces vamos a analizar el E a la menos t sobre tau. Este es el que vamos a analizar. Y le vamos a dar diferentes valores. En t igual a 0, si este t vale igual a 0, esto sería e a la 0. Y esto sería un valor de 1. Y si yo hago una gráfica de esto, lo que estoy diciendo es que en t igual a 0, es decir aquí, pues tengo un valor de 1. Que en realidad sería ese 1 multiplicado por su módulo, ¿no? Pero no lo estamos tomando en cuenta. Solamente sería 1. ¿Qué otro punto sería interesante analizar? Bueno, cuando esa t se iguale al valor del tau, es decir, en algún punto este tiempo, como está corriendo aquí, digamos, empieza a correr en 1, en 2, 3, 4, lo que sea, en algún tiempo se va a igualar al valor del tau. Y si esto se hace igual, si el tau de aquí es igual a este de aquí, ahí tendríamos e a la menos 1. Y e a la menos 1 tiene un valor conocido que es de 0.37. Otro número interesante sería cuando t es igual a 2 veces tau. Ahí nos daría e a la menos 2. Que si esta t es igual a 2 veces tau, los tau se eliminan y me queda e a la menos 2, que es el que está aquí. Y aquí sería 0.14. Y así podemos ir haciendo un análisis. El siguiente punto sería cuando sea 3 veces tau. Tenemos e a la menos 3. Y ahí tenemos 0.05. T igual a 4 veces tau. E a la menos 4. Y sería 0.018. Ahora, si yo le pongo aquí que este valor de aquí es 0, este valor de aquí es tau, este es 2 veces tau, este es 3 veces tau, este es 4 veces tau y 5 veces tau. Vamos a decir que el tiempo se iguala aquí. Lo que me está diciendo es que prácticamente en 5 veces tau esta función ya se desapareció. Debería ser un poco más pegadito, ¿no? Por el valor que tiene. Por ejemplo, en el primer tau es 0.37. Me está diciendo que perdió prácticamente más de la mitad de esto de aquí. Aquí sería 0.5, entonces 0.37 vamos a pensar que sea aquí. Después 0.14, ya es muy poquito. 0.05 prácticamente 0. 0.018, etcétera, ¿no? Ok, entonces ahora sí me debería salir un poco mejor. Más o menos así.
Regularmente entonces nosotros vamos a escuchar que en 5 veces tau eh, ese transitorio ya desapareció. Ya se fue, se terminó. Vamos a ponerlo. Se terminó. ¿Para qué nos puede ayudar esto? Por ejemplo, en los ejercicios anteriores, si yo los quisiera simular, no sé, en MATLAB, en Simulink, lo que sea, y yo le doy un valor a R y le doy un valor a L, yo con el tau, que determinaría a partir de estos dos valores con su inversa, podría definir el tiempo de estudio que le voy a dar aquí. Es decir, dependiendo, vamos a decir que me dé un valor de 1, su inversa sería 1, entonces yo haría el modelo para 5 segundos, que son 5 veces tau, etc. Entonces es muy importante porque en 5 veces tau yo voy a considerar que ese transitorio ya se terminó, ya se esfumó. Por eso es tan importante la constante del tiempo del sistema en sistemas eléctricos. De hecho, si lo vamos a simular utilizando alguna regla de integración, que también se pueden resolver mediante reglas de integración, este tau me ayudaría a incluso seleccionar esa regla de integración, porque no es lo mismo un tau que sea muy lento o uno muy rápido, ¿no? Hay que utilizar diferentes reglas. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, déjenme ver si tengo alguna actividad. Bueno, en el siguiente video les dejo una actividad. Vamos a hacer más ejercicios en el siguiente video. Este ya quedó, creo que es suficiente tamaño. Bueno, entonces sería todo por este video. Muchas gracias y buen día.